favor, vamos a tener el tiempo de la exposición bíblica, de la predicación, así que les pedimos, hermanos, siempre las indicaciones. Por favor, cualquier distracción que tengan, celulares, algo que haga bulla, por favor, puedan apagarlo, o si tienen alguna emergencia, es entendible, pueden ponerlo en vibrador o en silencio y poder contestar cualquier emergencia, ¿no? Así que les pedimos eso, hermanos, pueden ir, mientras nuestro predicador va alistándose, pueden ir ahí apagando y poniendo en silencio los celulares o cualquier otra distracción que tengamos y podamos tener siempre estar prestando atención a la exposición de la palabra. Así que vamos a invitar a nuestro hermano Víctor y también, hermanos, nuestra Biblia ahí, ya a la mano, para cualquier indicación que tenga nuestro hermano. Así que vamos a dar paso a nuestro hermano Víctor esta mañana, que va a tener la presentación de la palabra. Hermano, buenos días, en el nombre del Señor. Tanta tecnología nos abruma a veces. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Recibido bien la primavera? Saben que hoy día es el cambio de estación, ¿verdad? Entonces ya hay que ponernos un poco más floridos. Sí. Dicen que cuando llega esta estación, como que la sonrisa vuelve al rostro, ¿no? Ya los colorcitos y todo, pero hemos tenido climas un poquito extremos y el frío no nos quiere dejar, ¿no? Por lo menos anoche percibí durante la madrugada un poco de frío. Tuve que ponerme medias para dormir y todo. Y ayer también tuvimos un lindo tiempo con los jóvenes. El ambiente muy bonito, estuvieron alrededor de 50, 55 jóvenes allá en un campo deportivo y también el frío caló fuerte, ¿no? Ya tenía el temor de que me voy a resfriar y no voy a poder compartir hoy día la palabra. Pero el Señor nos ha dado un lindo tiempo con ellos, hemos podido disfrutar, he podido retroceder unos como 3, 4 años a mi juventud y he podido, no se ríe. He podido ya compartir con ellos vivencias que tuve honestamente hace más de 25 años ya. Hemos compartido con los grupos de jóvenes de nuestra época y ver tan dinámicos a ellos, con tanta energía, con tanto entusiasmo, pues me hizo sentir también nuevamente esos años de juventud. Vamos a orar al Señor que Él nos dirija esta mañana y que podamos compartir su palabra en el tema que nos toca esta mañana. Amado Padre, te adoramos, te exaltamos, agradecemos, Señor, tu gracia infinita, tu amor tan grande, Señor, que lo hemos compartido en esta mañana al tomar de la cena, recordar tu amor precioso y perfecto, sublime, que nos ha dado redención, eternidad, comunión con el Padre y poder, Señor, tener esa esperanza de vida eterna en tu presencia. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí. Y permítenos disfrutar, Señor, de tu palabra en esta mañana. En Cristo Jesús, amén. Amén. Todas estas semanas hemos venido hablando mucho sobre la familia y cada tema es un desafío para nosotros porque los temas de la familia nos llevan a confrontar nuestras propias vidas, nuestras propias familias, a la palabra de Dios y muchas veces lo que encontramos en la palabra a veces son desafíos que cuando miramos nuestros hogares decimos nos falta, ¿no? Tenemos que mirar, hacer un autoexamen y a la luz de la palabra, como decía un hermano, ¿no? La palabra como un espejo nos hace ver nuestras falencias, en lo que estamos fallando y por supuesto el desafío está en aplicar esa palabra para que nuestros hogares caminen bien. Y cuando hablamos de la familia, por supuesto, ¿no? Tenemos que pensar en la familia original. Lo primero que Dios estableció en cuanto a grupos de personas, pues fue la familia, más que una tribu, un pueblo, una sociedad. El mismo pueblo de Dios y por último la iglesia, todo fue establecido después. Originalmente Dios estableció en el Edén, creó a Adán y Eva, como ustedes saben, y después, ¿qué les dijo?
multiplicaos y fructificad, ¿no? Y no solamente les dijo, hagan familia, ¿no? Sino también les dio los elementos necesarios para que esa familia se desarrolle y se desarrolle bien. ¿Qué les parece si vamos a Génesis capítulo 1 y recordamos un poquito para poner en contexto lo que vamos a compartir esta mañana? Ya mismo les digo el título y lo que vamos a tratar. Es un tema muy, muy desafiante, lo es para mi vida y espero que pueda aprender de lo que el Señor nos enseña en su palabra y aplicar a mi propia familia. 1:27, ahí captemos con el énfasis de familia, ¿no? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra, ¿no? Hombre, mujer. Para nosotros es bien claro por la palabra de Dios que así se constituye la familia, hombre, mujer, no hay término medio, ¿sí? Así los creó Dios. Pero después dice el 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Qué significa eso? Hijitos pues, ¿no? Hijitos, ¿no? Si vienen mellizos, piña, no. Pero multiplicaos, ¿no? Tener hijos, de eso se trata, ¿no? La creación aquí. Y dijo, llenad la tierra. Acá nosotros tenemos 2 hitos nada más, ¿no? Nuestro hermano Pablo tiene 6, creo que ha sido muy literal de llenar la tierra. Pero sin ir muy lejos, ¿no? Nuestros abuelos, nosotros somos 6, ¿no? 6. Cuando en mi infancia escuchaba a las abuelas, ¿cuántos hijos tienes? 2, ocioso le decía, ¿no? Ocioso. Así nos decían, ¿no? Bueno, si ya las abuelas han pasado y las abuelas modernas ya no dicen ocioso, ¿no? Pero ese era el pensamiento, ¿no? Y cuando vemos las genealogías, ¿no? De los que vivieron 120 a 900 años, sus genealogías son inmensas, ¿no? Cantidad de hijos han tenido, ¿no? Algunos se cuentan por decenas. No he revisado, algún teólogo tal vez ha sido curioso de ver qué familia tuvo más hijos. ¿Alguien sabe ese dato? No. Y a tarea para la casa. ¿Cuál familia en la palabra de Dios tuvo más hijos que se registra en la Biblia? Interesante. Pero ese fue el mandato, ¿no? Y llenad la tierra, dice el versículo 28, y sojuzgadla y señoread. No solamente les dijo, bueno, aquí está, ¿no? Adán, después dijo, no es bueno que esté solo, hizo a Eva su compañera, y después dijo los hijos, y después les dio el espacio, el lugar, que era, él dice que plantó un huerto en el Edén, y ahora les da las herramientas para que pueda sustentar a su familia, ¿no? Dice, le dio el señorío, y la autoridad para gobernar sobre el territorio creado por Dios. Y el versículo 30 dice, estamos en el versículo 29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán, como decimos, será para comer, ¿no? Será para comer. O sea, no solamente les dio el espacio, pero también les da el sustento para alimentar a esa familia. Pero hay un detalle ahí, ¿no? Que le da también la forma de cómo hacer reproducir ese alimento. No solamente les da las plantas y las frutas para comer, sino también les dice que dentro de esos frutos hay semilla. Obviamente les está diciendo, tienen que reproducir más alimento, ¿no? Está la semilla. Pero ustedes saben que de la semilla al fruto hay todo un proceso. ¿Eso qué implica? Trabajo, implica esfuerzo, dedicación, inteligencia para saber el proceso, ¿sí? Para nosotros es fácil, ¿no? Ir al mercado, comprar una manzana, una naranja y ponerlo en la mesa y hacer jugo o hacer ensalada y comerlo, ¿no? Pero entre la semilla y ese fruto hay todo un proceso.
Y hay técnicas y técnicas que se utilizan para lograr que esos frutos se reproduzcan. Si lo reproduces mal, te rinde poco y te llevas a pérdida. Pero Dios les dio los recursos y también estuvo implícito el proceso para hacer reproducir ese. Entonces, Dios le dio todo al ser humano y le estableció un lugar, el alimento y la forma de hacer reproducir ese alimento. Es más, en capítulo 4 de Génesis, ya cuando viene la caída del hombre, ellos son expulsados de ese lugar, uno diría, uy, ¿y ahora se acabó? No, hubo maldición implícita en la caída también, pero no quiere decir que Dios los dejó a la deriva y sin la capacidad de autosostenerse, sino que dice que tenía a disposición, no estaban en el huerto del Edén, pero tenían toda la tierra, toda la tierra. Y los recursos que Dios ha creado en toda la tierra son más que suficientes, no solamente para sustentar a Caín, a Abel, los herederos de Adán y Eva, sino a todas las generaciones que vienen, que han venido y que vendrán. ¿No? La tierra tiene la capacidad, Dios la diseñó así para sustentar a todas las criaturas que vivan en este planeta. Pero ¿por qué hay hambre en la tierra? No es por falta de recursos, no es por falta de alimentos, no es por falta de inteligencia. El ser humano tiene la capacidad y Dios puso la inteligencia en los seres humanos para poder reproducir suficiente alimento para satisfacer el hambre de la tierra. El problema, una vez más, está en el corazón del ser humano, que ha decidido vivir de espaldas a Dios y egoístamente, ¿no? Entonces, los grandes poderosos, no voy a hacer lucha de clases por si acaso, pero es cierto, ¿no? que los que se creen todopoderosos han acaparado y no están dispuestos a compartir los recursos que Dios ha puesto. Entonces, ¿qué somos los seres humanos? Administradores de esos recursos. Dios, el creador y dueño de todo, lo ha puesto a disposición, ha creado la familia y tenemos lo suficiente para sustentarnos. Y en capítulo 4 dice que pues ya aquí están Caín y Abel, y dice en el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. ¿Sí? Entonces tenían la capacidad, los recursos, las fuerzas para sustentar a su familia. Esa es la familia original. Más adelante vemos el pecado y todo lo demás, pero el diseño de Dios para la familia fue así. Hombre, mujer, papá, mamá, hijos, las siguientes generaciones y los recursos suficientes para poder sustentarnos aquí en la tierra. El tema que nos trae esta mañana es familias disfuncionales. ¿Han escuchado ese término? Es un término que hay que tenerle miedo. Familias disfuncionales. Familias ya hemos desarrollado, Dios la creó, la diseñó así. Disfuncionales no es un término que esté insertado en la palabra de Dios, pero cuando usted va al colegio de sus hijos y hay algún problema, un niño o un grupo de niños hicieron bullying contra otro, entonces van al área indicada, lo llaman, el director, la directora del colegio, lo sientan a usted porque su hijo está implicado en ese problema de bullying, ha habido alguna agresión, algún abuso contra otros niños, y lo primero que analizan, y tal vez la conclusión a la que llegan la mayoría, es que esos niños provienen de hogares disfuncionales, ¿no? Entonces, hay que echarse a averiguar, porque tocamos este tema, porque es vigente y es real, está en la sociedad, se da mucho más en los colegios, en la interrelación entre niños y adolescentes, pero ¿cómo está afectando nuestra sociedad, ¿no? Se dice que de estos hogares disfuncionales, cuando
estos niños llegan a una mayoría de edad, las cárceles están llenos de personas que han delinquido por provenir la mayoría, no todos, la mayoría de hogares disfuncionales, ¿no? Disfuncionales. Yo tenía una percepción de lo que significa el término disfuncional o familias disfuncionales, pero fuimos a averiguar qué significa exactamente para poder nosotros abordar el tema esta mañana, ¿no? Dice la familia, esa es una definición que encontré en internet, dice: la familia es un grupo social natural primario que constituye la matriz del desarrollo integral de sus miembros a través de los padres. El objetivo fundamental del grupo familiar es proteger a los infantes, ¿no? Ahí estamos de acuerdo, ¿no? El objetivo principal de la familia o de los hogares es proteger a los hijos, ¿sí? Hasta ahí lo tenemos claro. Entonces, se define a una familia disfuncional como aquella en la que los conflictos, la mala conducta y el abuso se producen continua y regularmente, lo que lleva a los otros miembros a acomodarse y a normalizar tales acciones. Es decir, el hogar o la familia disfuncional es una familia que no funciona. Ese es el término. Es una familia que no funciona. Mal interpretado el término disfuncional, algunos le han atribuido a que son los hogares donde no está la mamá o no está el papá, ¿no? Que por algún motivo, por algún divorcio o porque falleció uno de los dos o tal vez los dos, es una familia incompleta y por lo tanto es disfuncional. Pero el término no se aplica, aunque puede ser una familia disfuncional cuando hay la ausencia de uno o dos de los padres, pero no necesariamente se aplica a todas las familias que están en ese contexto. Por lo contrario, las familias que tienen papá y mamá e hijos pueden ser familias disfuncionales, aún teniendo la familia completa. La característica de una familia disfuncional, como dije, es aquella en donde los conflictos, la mala conducta y los abusos se producen continuamente. Y de eso está lleno nuestro querido Perú. Lamentablemente hay un montón de hogares disfuncionales donde la familia no funciona. Y eso se refleja en los hijos, en los niños. Y por eso es cuando sacan un diagnóstico en algún colegio, cuando hay algún problema, el especialista, ahora se llaman psicólogos, ¿no? Hace 100 y pico de años no habían psicólogos, así que había el tutor o el que estaba encargado de esa área, diagnosticaba que ese niño o esa niña con problemas o que hace problemas o que es violento y tiene estas agresiones hacia los demás, proviene de hogares disfuncionales. Quiere decir que en el hogar de ese niño o esa niña hay cosas que no están funcionando bien. El papá no está haciendo la labor de padre, la mamá no está haciendo la labor de madre. No están criando a sus hijos de tal manera que obtenga buenos resultados delante de la sociedad. Y la disfuncionalidad familiar produce efectos graves en los niños. Eso lo vemos a diario. El mundo les ofrece un montón de salidas y de estrategias para mejorar esa situación, pero lamentablemente al mirar nuestra sociedad, aún las sociedades avanzadas, vemos que en lugar de avanzar se retrocede, ¿no? Y cada vez más hay problemas en los hogares, más abuso, las noticias están llenas de situaciones así que nos da mucha pena, ¿no? Nos da mucha pena. Miren algunos efectos graves en estos hogares, ¿no? Dice la carencia de capacidad de juego de los niños. O sea, hay niños retraídos que los ven en los patios, así en los rincones. Son niños que tienen un crecimiento mental no propio de su edad, ¿no? Algunos están cohibidos en el colegio o en medio de los círculos sociales, porque en los hogares están pasando por esa situación que sus
que los que tienen que abordar los temas de crianza no lo están haciendo adecuadamente. Y estos niños están creciendo demasiado rápido o demasiado lento. Vemos ahí también la explotación infantil. Cuando los padres no son proveedores para su hogar y no hay los recursos suficientes para el alimento, ¿qué pasa con los niños? Ellos se ven obligados a buscar su propio alimento. Y vemos el abuso infantil en cuanto al trabajo excesivo. Ellos deberían estar estudiando, pero muchas veces los vemos haciendo jornadas laborales ya. Y hay mucho de explotación infantil en nuestro país, hay bastante. No solamente los que los vemos en las calles pidiendo, eso es un sector nada más. Teníamos como experiencia una familia donde los niños se levantaban, los niños de 8 o 9 años, se levantaban desde las 4 de la mañana para ordeñar las vacas. Ahora, tampoco está mal cuando suceden estas situaciones, cuando hay alguna disfunción familiar por alguno de los miembros de la familia que, por ejemplo, son impedidos físicos, ¿no? Entonces hay un reemplazo allí y la familia tiene que volver a una funcionabilidad de tal manera que todos los otros tienen que aportar. Pero se trastoca el orden que debe ser, ¿no? Los niños tienen que ser criados en un ambiente adecuado y recibir afecto y cariño en sus hogares, pero no está sucediendo por esta disfunción familiar. Entonces los niños crecen demasiado rápido o en otros casos demasiado lento, retraídos, ¿no? Hay manifestación de alteraciones mentales también, algunas moderadas, otras graves, depresión, ansiedad, trastorno de la personalidad y pensamientos suicidas en niños que crecen en estos hogares disfuncionales. Recuerden, los hogares disfuncionales son aquellos donde hay constantemente falta de respeto, violencia, y esto se ha normalizado, ¿no? Normas saltadas por alto, abusos continuos, y esto se ha hecho natural, ¿no? O sea, un hogar donde hay gritos, violencia, abuso, no solamente abuso físico, sino también abuso verbal, y también hasta hay hogares donde hay violaciones de los padres o de los adultos hacia los infantes, ¿no? También hay, en el caso de los niños, rebelión hacia sus padres, ¿no? Rebelión extrema, rebelión extrema. Y es en todas las sociedades. Recuerden, en los Estados Unidos, hace poco, una de las tantas matanzas que ha habido en las aulas ha sido dada por un adolescente de 13 o 14 años. 13 o 14 años, utilizando una ametralladora, ¿no?, prácticamente de guerra, mató a 2 niños y a 2 profesores, ¿no? Entonces todo esto es en ese clima, en ese ambiente de un hogar disfuncional. Probablemente los adultos viven en adicciones o no están cumpliendo su papel, su rol como padres. También nos dice que una de las características de estos niños son la dificultad para tomar relaciones saludables con otros niños, ¿no? No se relacionan fácilmente. Dificultades escolares, disminución en el rendimiento académico, problemas de trastorno en el lenguaje o la comunicación, todo relacionado con el abuso emocional, ¿no? Esa es una descripción de lo que hemos encontrado, que alguien no es que ha descubierto y es una novedad para nosotros. La palabra de Dios a lo largo de la historia nos ha mostrado claramente que estos hogares que no funcionan, no está con el término disfuncional, pero vemos los extremos sucedidos. Inclusive en la misma primera familia, ¿no? ¿Qué pasó con Caín y Abel? ¿Quién mató a Caín? Ah, ya. Alguien lo mató después a Caín, pero no es, el pecado que ingresó en el Edén trastocó todo, ¿no? El origen, el diseño original de Dios fue trastocado, y de ahí vemos en Caín ese odio intenso arraigado en su corazón,
el pecado que estaba a la puerta, que Dios mismo le había anunciado, y él estuvo dispuesto a matar a su propio hermano. Más adelante vemos otro caso parecido, ¿no? Con José y sus hermanos. Con José y sus hermanos. Sus hermanos lo iban a matar, eran medios hermanos, ¿no? Pero sus hermanos querían matarlo. Solamente hubo uno que dijo, que trató de librarlo y dijo, no, mejor hay que meterlo al pozo ahí, pero con la intención de después, cuando sus hermanos se duerman, rescatarlo del pozo, ¿no? Pero en realidad el odio de sus hermanos hacia José nos dice mucho de un hogar disfuncional, ¿no? Si lo llamamos en esos términos. Tal vez José fue el consentido de su papá, como así lo demuestra, ¿no? Al regalarle una túnica diferente, y en esas actitudes que él tuvo, despertó el odio de sus hermanos. Pero no estaba la guía apropiada del papá, pienso yo, ¿no? Y Dios tiene que actuar e inclusive forjar la vida de José a través de muchos dolores, ¿no? Porque a veces recordamos a José como el que fue el gran gobernador de Egipto, ¿no? El majestuoso al lado del faraón, ¿no? Fue el grande de todos los grandes, siendo él, no siendo él del pueblo egipcio, ¿no? Sin embargo, ese proceso duró desde los 17 años hasta los 33 años. 16 años pasó José penurias y penurias. Él fue encadenado y llevado en una fila de esclavos. Vaya usted a caminar kilómetros y kilómetros con cadenas en las manos y en los pies, con casi nada de agua y con casi nada de alimento. Imagínese usted en la fila de esclavos, horas, días, semanas, hasta que por fin fue vendido, y estando ya mejor en la casa de Potifar por una calumnia, fue a parar a la cárcel. Años y años en la cárcel. Sí, Dios estaba con él, pero no es agradable vivir en una cárcel. ¿O sí? Peor en una cárcel del Perú, ¿no? No, yo creo que fue peor en esos tiempos, ¿no? Fue peor en esos tiempos. Entonces, ese es el contexto de las familias que no funcionan, familias disfuncionales. No todos tienen familias disfuncionales, no todos tenemos familias disfuncionales, pero hay un alto porcentaje de excesos y de extremos que hay en medio de nuestra sociedad. Y tal vez si tú has venido a una iglesia a buscar algo de las cosas de Dios, es porque en tu contexto en el pasado sí hubo una disfunción familiar. Y algunos hemos pasado por eso, ¿no? Dije que no iba a hablar de mí, pero algunos hemos pasado por esa etapa. Y entendemos perfectamente lo que significa tener un padre, pero un padre ausente. Tener una madre, pero con ciertas adicciones o no cumpliendo el trabajo de madre para sus hijos. Todos hemos vivido eso, no todos, ¿no? Muchos hemos vivido eso. O de padres abusadores, todavía con el contexto de la clásica crianza de la letra con sangre entra, ¿no? La letra con sangre entra. Yo he vivido en la época en donde mi papá me dijo, mira, si tu profesora por A o B motivos te agrede o algo, avísame, ¿no? Y un día la profesora, estuve en la pizarra, ¿no? Hice una tarea mal y era de las profesoras que decía, ya, la mano, ponías la mano y cogía ese palo así grueso, así para mí tenía como 5 centímetros, pero creo que tenía 1 centímetro, así te daba y te dejaba la marca de la barra ahí en la mano, ¿no? Entonces yo recordé que mi papá me dijo eso y le dije, papá, mi profesora me dio un reglazo y mira, está marcado hasta ahí. Entonces yo pensaba que mi papá me iba a defender y me dijo, ¿y por qué te dio? Es que no hice bien la tarea. Ah, ya, me llevó al cuarto y él también me aplicó, ¿no? Entonces esa era la crianza que recibimos antes y muchos abusos se han cometido en nombre de la educación, ¿no? Muchos abusos. Otras sí bien merecido que la teníamos, ¿no? Pero hemos
convivido con eso y provenimos muchas veces de una disfunción familiar. ¿Y qué nos dice también el Internet, la ciencia, el mundo, las técnicas, las filosofías? Nos dan un sinfín de recetas, de fórmulas, de estudios psiquiátricos, psicológicos, terapias, un montón de cosas para salir de esa situación. Tristemente, cuando esas técnicas, esas terapias, esas filosofías no se amoldan a la palabra de Dios, por lo regular no hay ningún resultado. Hemos pasado muchos años apoyando a centros de rehabilitación y vemos ahí, ¿no? En los lugares donde la adicción ha llevado a estos jóvenes a estos lugares. Ahora mismo he tenido contacto con algunos jóvenes que han estado en centros de rehabilitación y casi el 99% vuelve a recaer, vuelve a recaer, vuelve a recaer, vuelve a recaer, ¿no? Es una cadena que no termina. Tengo algunos jóvenes que ya llevan como 14 años anunciando, diciendo que son de un centro de rehabilitación y que necesitan apoyo para salir y piden plata por ahí y al final es un ciclo que nunca termina, ¿no? Amén por los lugares donde se trabaja con estos jóvenes y tratan de sacarlo y utilizan la palabra de Dios, hay mejores resultados que los centros de rehabilitación común que encontramos por ahí. Igual están las cárceles, igual están los reformatorios, las técnicas que se utilizan en ausencia de la palabra, lamentablemente no funcionan, no funcionan. Entonces, vamos a lo que dice la palabra, ¿no? ¿Cómo salimos de esa situación? ¿Cómo un hogar disfuncional puede volverse un hogar funcional? Y si nosotros estamos viviendo en ese contexto o estamos convirtiendo nuestro hogar en un hogar disfuncional, ¿cómo salimos de esa realidad? ¿Cómo salimos de esa realidad? El capítulo 16 del libro de Hechos nos cuenta una escena donde Pablo está preso, está encarcelado y hubo un terremoto ahí y ellos son liberados por obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces el carcelero desesperado quería matarse porque si los presos escapan, ellos iban a recibir una sanción muy severa de sus jefes, ¿no? Entonces Pablo les dice, no, está bien, no lo hagas, ¿no? Estamos aquí, ¿no? Dios ha obrado y entonces él al ver esa obra milagrosa de Dios, al liberar a los presos, que ellos pudieron irse, pero no se fueron Pablo y compañía, entonces el carcelero les dice, ¿y qué? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hago ahora? Dice. Hechos 16:30 y dice, y sacándoles el carcelero, ¿no? A ellos, les dijo, señores, a Pablo y compañía, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, Pablo y compañía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Siempre me llamó la atención ese término, tú y tu casa. No es que automáticamente uno se convierte al Señor y toda su casa es convertida. No habla de literalmente hacerlo así, pero el hecho de que la semilla del Evangelio, que la palabra de Dios llega a un corazón y ese corazón es receptivo a esa palabra y por último rinde su vida a Cristo, esa persona es salva y se convierte en un ente de salvación en su propio hogar. Si tú recibiste a Cristo, la promesa es sí para ti y también para tu casa. Porque si tú tienes un hogar disfuncional, tú serás la única lucecita en ese hogar que puede conducir al resto de los miembros del hogar a que conozcan al Salvador. Entonces diremos que esa familia disfuncional lo primero que necesitan es sanar. No hay terapia que funcione. Ellos necesitan la salvación en Cristo. No hay otra forma que cambie esa situación. Mientras Cristo no entre en esa familia, probablemente van a mejorar en algo con algunas técnicas o terapias o ayudas,
Por lo regular estas familias son impenetrables, ¿no? No se dejan ayudar, son herméticas, son cerradas. Lo que sucede dentro se queda dentro. Abusos, violaciones se han destapado después de muchos años, ¿no? También hubo una noticia muy triste, ¿no? De una adolescente que falleció, ¿no? Su papá lo llevó a la clínica. La adolescente tenía, me parece, como 13 años, o 14, o 13, y estaba embarazada, a punto de dar a luz. En el 8º mes se puso mal, ¿no? Y tuvo una crisis, y el papá lo lleva a su hija a la clínica, y la niña muere ahí, ¿no? Muere ahí la niña embarazada con el bebé dentro, el bebé también había muerto, ¿no? Lo llevan al velorio y todo, pero un fiscal se puso a pensar, ¿no? ¿Y quién será el papá? ¿Quién será el papá de esa criatura? Bueno, estaban muertos los dos y entonces en medio del velorio llegó el fiscal y decidió hacerle un examen de ADN al bebé que estaba fallecido. Y resultó que el papá de ese bebé era el papá Entonces, la noticia, no sé, ustedes lo han visto seguro, ¿no? Eso ha sido hace poco, hace un par de meses, me parece. Me impactó mucho la noticia, ¿no? Obviamente se le detuvo y se le ha acusado de violación y prácticamente su sentencia probablemente va a ser cadena perpetua, ¿no? Porque él estuvo violando a su hija por varios años, ¿no? Desde tal vez 2 o 3 años atrás, ¿no? Un hogar tremendamente disfuncional. Entonces, en un hogar así, se necesita que la luz de Cristo alumbre ese hogar. Esos son excesos, ¿no? Son extremos, diremos nosotros, ¿no? Que esos nos hace temblar, nos hace decir, ¿cómo pueden haber personas así? Pero el mundo está lleno de hogares que no funcionan. Hogares que no tienen a Cristo en sus vidas y en sus familias. Y si tan solo uno de los miembros de esa familia puede tener el encuentro personal con Cristo, esa persona puede llevar luz a ese hogar. Y esa es la mayor lección que podemos sacar en este punto para nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros tiene que llevar luz a su hogar. No importa si es disfuncional, siempre hay cosas en nuestros hogares que necesitan cambiar, que necesitan mejorar. Entonces, serás salvo tú y tu casa. Y Cristo viene pues para salvar, pero también viene para cambiar, ¿no? Viene para cambiar. Lucas 19:8 nos dice, esta es la historia de Zaqueo, del pequeño Zaqueo, que desesperadamente buscó, también atormentado por sus propios pecados, a pesar que era un hombre de mucho dinero, porque era un cobrador de impuestos, pero él quería conocer a Jesús, ¿no? Así que se trepa a un árbol y todos ustedes conocen la historia del pequeño Zaqueo, que muchos se burlaban de él. Entonces Jesús le dice que él va a ir a comer a su casa, iba a entrar en su casa, ¿no? Esa es la acción cuando Jesús entra en el hogar. Él lo cambia todo, lo cambia todo. Entonces Zaqueo, versículo 8, capítulo 19, dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Entonces, Jesús es el que entra en los hogares y cambia, y cambia. ¿Tú quieres que tu hogar cambie? No. Si es que está mal, ¿no? Si es que está bien, no necesita cambio, ¿no? Pero siempre necesitamos que Dios, en la persona de Jesucristo, alumbre en nuestros hogares, ¿no? Las familias disfuncionales necesitan conocer la palabra de Dios. Es cierto, el encuentro personal con Cristo lo cambia todo en nuestras vidas, pero de ahí comienza un proceso en nuestras vidas también.
Y así que los hogares necesitan conocer de la palabra. ¿Qué nos dice Dios, que es el diseñador y el que realmente debería edificar nuestros hogares? En el Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño, ¿no? El descanso, la paz. Y es en la palabra de Dios donde nosotros aprendemos cómo es que Dios ha diseñado el hogar y cuál debe ser la base para que ese hogar funcione. Por eso decía, ¿no? Puedes utilizar muchas terapias. No son malas, algunas ayudan, ¿no? No estoy en contra de los psicólogos, no les estoy haciendo mala publicidad, pero yo sí les desafío a los hermanos que han estudiado psicología y la universidad les ha dado, que la palabra de Dios sea la que conduzca su terapia, si van a utilizar alguna. Si no utilizas los principios de la palabra de Dios, como dice aquí, si Jehová no edifica la casa, en vano estás trabajando. Vas a tomar 1000 terapias, 1000 medicinas. Los psiquiatras ya no utilizan terapias, utilizan medicamentos, ¿no? Algún tipo de drogas para calmarlo. Mejor dicho, te están drogando para calmarte, para que ya no te aloques más, ¿no? Pero un cambio profundo en el corazón, solamente la palabra de Dios, basado en los principios que nuestro Dios nos da, que Él es el que edifica la casa, ¿no? Que si no estamos trabajando en vano. Si Dios no es el baluarte en nuestro hogar, no es el estandarte, es la máxima autoridad de nuestros hogares, por demás estamos trabajando. No solamente en el aspecto emocional, inclusive en el aspecto material también, en la provisión, en todo, el Señor es quien nos da, Él es nuestro proveedor. Como dije, en el huerto de Edén le dio recursos suficientes y aún pecando, aún cayendo, vemos que uno fue labrador de la tierra, el otro, ¿no? Un montón de ovejas tenía. Y no es que ellos las clonaron ovejas, no. Dios ya les dio un hato de ovejas y mucha tierra fértil, pero había que trabajar, había que reproducir esos recursos. Y Dios dio lo suficiente. El diseñador es el que sabe edificar. Porque si utilizamos otras técnicas, miren lo que nos dice Primera de Juan, ¿no? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿No? Si quieres una familia que permanezca para siempre, ¿en qué lo vas a basar? ¿En técnicas y filosofías que son ajenas en la palabra de Dios o en las palabras que Dios ha dejado que son como guía para nuestras familias? ¿No? ¿En qué vas a edificar? ¿Sobre la roca que es Cristo o sobre la arena? ¿Qué sucede con la arena? Se desvanece a la primera ola. Edifica sobre la roca que es Cristo y esa es la que permanece. Y un último punto que quiero compartir con ustedes es que debemos volver al principio, ¿no? Hay que sacar la esencia de lo que Dios estableció como familia. Estoy viendo la hora, todavía me queda media hora, ¿no? No. Tenemos que aterrizar, como decimos, ¿no? Ojalá que aterricemos bien. 1 Timoteo 6:6 en adelante. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, ¿no?
Parece que las últimas dos palabras describen claramente lo que es un hogar disfuncional. Porque si miramos al interior de un hogar disfuncional, donde hay abusos extremos, donde hay gritos y peleas, contiendas, adicciones, malas costumbres, poca ética, y eso se ha normalizado, y los otros, y los niños, los infantes, simplemente imitan lo que los adultos hacen. Hay otro término psicológico que encontré ahí que se llama codependencia, ¿no? Es cuando alguien tiene una adicción y está con esa persona porque depende de los recursos que trae esa persona, o porque está amenazado o amenazada por esa persona, por temor o por miedo, no lo expulsan del hogar, o es un hijo que ya tiene, que es el bebé de la familia y tiene como 30 años y no produce en casa, pero los padres todavía, ¿no? Ya no voy a volver con ese tema, ya, yo sé que lo he dicho antes, pero es cierto, ¿no? Hay una codependencia y a veces todo gira en torno a esa persona problemática, que tiene adicciones, que tiene malos hábitos, que es el bebé de la casa, y todo el resto queda de lado, ¿no? Queda de lado. Entonces, sabiduría que el Señor nos dé para entender el origen de la familia y que la esencia que encontramos en estos textos pueda ayudarnos. Entonces, destrucción y perdición es lo que describe a un hogar no funcional o disfuncional. 4 palabritas ahí que quiero sacar. Dice sustento. Miren ahí, si pueden tener la Biblia en esos textos, ahí vamos a terminar. Sustento, abrigo, piedad, contentamiento. ¿No? Grábense esas palabritas, a mí me han ayudado un montón. Espero aplicarlo en mi familia y mejorar cada día por la palabra de Dios, ¿no? Ya dijimos, el diseño original de Dios es papá, mamá, hijos, ¿verdad? Hay algunas familias que han integrado abuelos, tíos, tías, pero por circunstancias X no se convierte en un hogar disfuncional porque hayan otros o por la ausencia de uno, sino el tema está en que el hogar es como un nido, ¿no? Es como un nido y ustedes ven a los animalitos, ¿no? Hacen un buen nido y ponen un colchoncito para que los huevitos estén ahí cómodos y reciban el abrigo suficiente para que puedan reventar esos huevitos, y en ese nido los pollitos o las avecitas van creciendo y el papá y la mamá van trayendo lombricitas, alimentos para darles en su boquita mientras van creciendo, ¿no? Y por fin ellos pueden pararse ya y comienzan a agitar sus alas poco a poco, hasta que por el cuidado de sus padres, ellos en algún momento van a tener que volar y salir del nido. Ese es el proceso, ¿no? Esa es la misma figura que acontece para los seres humanos, para nosotros, ¿no? Tú no puedes dejar a un infante, a un bebé de meses que se alimente solo, ¿o sí? Ya le deja los ingredientes, prepárate y comes, ¿no? No le dices eso, ¿no? Yo estoy en ese proceso todavía, ¿no? Ya mi hijita hace arroz, ¿no? Hace pollito frito, ¿no? Mateo ya, huevo frito no hace todavía, ¿no? Ya. Pero ya hacen hierba en el agua, ¿no? Ponen su filtrante, ya, ¿no? Pero todavía no vuelan, ¿no? Todavía no vuelan, ya va a llegar el momento en que vuelen. Pero dice la palabra que en el diseño original, y Pablo lo ratifica ahora en el Nuevo Testamento, y dice que debemos estar contentos con tener sustento, es decir, alimento, y también recuerden el proceso de conseguir ese alimento, o sea, debemos preparar a nuestros hijos para que ellos en su momento puedan conseguir su propio alimento. Porque yo no voy a tener alimentando a un hijo de 30 años que no produce. ¿O sí? Sí, dice. No, tiene que producir.
o sea, como yo siempre digo, ¿no? Si ya tiene mayoría de edad, o estudia o trabaja. Si no, se convierte en un nini. Ya hemos hablado del tema también, ¿no? Ni estudian ni trabajan. ¿Qué hacen en la casa? ¿No? Pronto se convierten, el término es fuerte, pero se convierten en parásitos del hogar. Y ahí se convierte el hogar disfuncional, porque consentimos a un hijo que ya debería estar produciendo para sí mismo y en el futuro para su familia en un parásito, ¿no? Eso convierte en un hogar disfuncional en relación con sus hermanos menores también, ¿no? O mayores inclusive. Entonces, en el sustento está no solamente el alimento para los hijos, sino la forma honesta de conseguirlo, no siendo testaferros, ¿no? Las noticias están plagadas en eso. Gente que quiere conseguir el dinero fácil, ¿no? Que está dispuesto a coludirse con la corrupción para conseguir dinero fácil, para darse la gran vida aunque no haya producido. No sé, no le enseñaron sus padres. Obviamente, no le hicieron ver la palabra de Dios que dice que debemos estar contentos con el sustento y conseguir el alimento, pero conseguirlo honestamente. Para eso hay que educarlos también, ¿no? Hay que prepararlos. La educación es parte del sustento y decirles que el esfuerzo y el trabajo y la disciplina, pues son los que nos llevan a conseguir el alimento o el sustento adecuadamente. Después dice el abrigo, que tiene que ver con un lugar adecuado para vivir, ¿no? Una casita, ¿no? Cuando nos casamos a veces comenzamos con nada, ¿no? Yo recuerdo que cuando comenzamos recibimos de donación una silla, una mesa plástica y 4 sillas, ¿no? Y ahí tenemos las fotos y así comenzamos, ¿no? Pero por lo menos teníamos mesa y sillas donde sentarnos, ¿no? El primer día lo hicimos en el piso. Y entonces, pero poco a poco el Señor fue dándonos lo necesario y honestamente para construir nuestro nido. Y después llegó nuestra primera pollita, ¿no? Ya había un colchoncito donde ponerle. O sea, los padres debemos acomodar bien nuestro nido, ¿no? Debemos darle un buen lugar donde puedan descansar. Ese es el abrigo, el cobijo, ¿no? Pero no solamente, una hermana decía, la clave para una vida saludable familiar es que tenga un buen colchón, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Le digo, claro, ahí pasas como 8 o 9 horas y si tu cuerpo no descansa bien en un buen colchón, comienzas un día fastidiado, lleno de males y amargado, ¿no? Entonces, sí tomé el consejo, ¿no? Entonces traté de invertir en un buen colchón. Pero hay algunos que tenemos a veces un televisor HD de 72 pulgadas y un colchón de paja todavía que duele la espalda, ¿no? Entonces, cuando yo visite sus hogares voy a ver cómo es tu televisor y cómo es tu colchón. Tienes que proveer lo necesario para tus hijos para un buen descanso, ¿no? Ese es el abrigo. Pero eso es el aspecto material. En el abrigo tiene que ver el calor de hogar, ¿no? Nótese que tomando la figura de la avecita en su nido, necesitan la presencia de los padres. Yo entiendo las necesidades económicas que todos atravesamos, pero a veces justificamos que por esas necesidades económicas tenemos que exigirnos tremendamente y dar más tiempo al esfuerzo por conseguir el sustento material y trabajar horas de hora y dejar sin abrigo físico a nuestros hijos, ¿no? Mi posición a veces es muchas veces extrema, ¿no? Nosotros renunciamos al trabajo de los dos, ¿no? Y el Señor ha sido fiel, nos ha bendecido. Imagínense, mi esposa recién va a sacar su título después de 16 años de haber terminado su carrera, pero esos 16 años con nuestros hijos no los cambiamos por nada. Entonces, el abrigo para nuestros hijos tiene que ver con nuestra presencia, con el afecto que le damos, por el tiempo de calidad que pasamos con ellos.
Sí, seguro, alguien tiene que sacrificarse en la familia y cuando las deudas crecen, pues tratar de cumplir y esforzarnos un poco más. Pero eso será algo temporal, podrá ser de algunos meses porque hay esa urgencia, pero en regla general, los padres, cuando tenemos hijos pequeños, debemos darle todo lo que está a nuestro alcance para que ellos tengan el abrigo. Ya tienes casita, o si es alquilado, no importa, pero tienes lo suficiente, tienes colchoncito, buena cobija, dale ahora el abrigo físico con tu presencia a tus hijos. Eso es invalorable. Tengo clientes en mi pequeño negocio, ya señoras qué sé yo, que ya son abuelas ahora, ¿no? Ya son abuelas, ya han pasado su etapa de crianza y se hacen un mundo, dice, y ellos dicen, ay, tengo que darle de comer a mis nietos, tengo que preparar esto, qué especiales que son. Y le digo, pero usted ya tiene la experiencia y no ha criado a sus hijos. No, dice, no, yo soy jubilada, pasé 30 años en mi trabajo y vi pasar a mis hijos, pero nunca disfruté, yo nunca les preparé un almuerzo, no. Siempre había alguien que lo hacía por mí. Ya pedía permiso para ir a las reuniones, a los eventos, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Ahora la están haciendo criar nietos y ella está en su frustración de criar nietos y no sabe cómo hacerlo y obviamente no es su función, ¿no? Porque ¿quiénes deben acoger en el nido? Los padres, ¿no? Entonces nosotros somos los llamados si no, esto se convierte en un hogar disfuncional porque no estamos cumpliendo nuestra labor de padres. Y ahora no solamente en esto de los hogares disfuncionales, que el Señor les ayude, les dé sabiduría si viven en ese contexto, pero ahora que somos creyentes, tal vez estamos cometiendo el mismo error, porque el mundo, sus formas y las exigencias que tiene nos están haciendo cambiar el diseño original. Aquí la palabra de Dios nos dice bien claro que estemos contentos con el sustento y abrigo, pero corremos tras las competencias del mundo, ¿no? A veces mi hijo me dice, papá, ¿puedes comprarme ese carrito? Y le digo, ¿cuánto está? 750 soles. Dice, ya, voltea, vamos, le digo. Eso le compran a los hijos de Messi, qué sé yo, ¿no? Pero a veces competimos, ¿no? Y queremos que nuestros hijos puedan tener las cosas materiales que los otros tienen. Mi hijo, su primer carro dice que quiere que sea un Lamborghini, ¿no? Eso solamente lo tiene, además de CR7, la hija de Chibolín, ¿no? Pero qué extraño, ¿no? Que no queremos hogares disfuncionales, pero corremos tras lo que el mundo nos dice que debemos alcanzar y no lo que Dios nos dice que tenemos que alcanzar. ¿Qué nos dice la palabra? Que debemos estar contentos, o sea, disfrutando de lo que Dios nos ha dado. Ahora, contentamiento no tiene que ver con conformismo, es distinto, ¿no? Conformismo es aquel que produce un poco y ya, se queda ahí, ¿no? Y dice, es suficiente. No, el Señor nos ha dado las energías para producir y para dar como les digo, ¿no? Un buen colchón para nuestros hijos, un buen colchón, que descansen bien, pero también tiempo y abrigo para ellos, pero no quedarnos en nuestros laureles. Tienes que invertir en la educación de tus hijos, tienes que invertir en la buena alimentación de tus hijos, tienes que invertir en el buen vestido de tus hijos. No pueden estar andrajosos tus hijos. El Señor te ha dado los recursos y las fuerzas para hacer de tu hogar un buen nido, un buen nido. Enséñales en el abrigo, ¿no? A tener tiempo juntos, diálogo, consejos, oración con ellos y la palabra de Dios, que sí nos afecta a todos, ¿no? Las hermanas han graficado fielmente lo que ocurre muchas veces en nuestras vidas, en nuestros hogares. Aun ya siendo creyentes, nosotros tomamos un sinfín de pretextos, ¿no? Para no avanzar en la palabra de Dios. Siempre mi esposa me llama la atención porque comenzamos el año diciendo, este año acabamos la Biblia, ¿no? Ya estamos
septiembre y estamos en, Grace, ¿en qué estamos? No, ya pasamos Génesis, hermanos, tampoco. ¿En qué estamos, hijita? Igualito que la hermana, ¿era Marcos o Mateo o Salmos? No, ya pasamos Crónicas, hijita. ¿Ves? Sí sé, estoy a poquito aplicando de la palabra de Dios. Estamos en el libro de Nehemías, ¿no? Ya hemos pasado Esther, ya hemos pasado a Nehemías, que por la gracia de Dios avancemos aunque sea terminar el Antiguo Testamento, ¿no? Pero hay que hacerlo, hermanos, hay que ser intencional en eso. Y esos tiempos son deleitosos. También hay que quitar los obstáculos que hay, las distracciones que hay, que no nos permiten disfrutar del abrigo con nuestros hijos. So pretexto, ¿no?, de que no tenemos tiempo para ellos, ¿qué les hemos dado para que se entretengan? El celular, ¿no? Ya el celular se convirtió en un artefacto terrible, ¿no? O sea, sí hemos puesto como condición en nuestro hogar que ellos no van a tener celular hasta que vayan a la universidad. Y ellos luchan porque todos sus amigos, no todos, la mayoría tienen sus celulares. Desde la primaria ya tienen sus celulares, ¿no? Es una crítica, hermanos, pero es saludable, ¿no? Miren, hagan la prueba en sus hogares, los que tienen hijos menores de edad. Hagan el intento, aunque sea. Quítenle su celular por una semana. Bueno, yo diría quítenle su celular hasta que terminen el colegio, porque en el colegio está prohibido el celular, ¿o no? Entonces, ¿para qué tienen celular? No para saber dónde están, dicen. Cuando quieren su libertad y estar donde ellos quieren estar, no hay celular que valga, ¿no? Y por último dicen las estadísticas que los adolescentes, el 80% de los adolescentes no le contestan el celular a sus padres. Así dicen las estadísticas. Entonces, ¿para qué le compras celular si no te van a contestar? ¿No? Es así, ¿no? Después ya se convierte en una herramienta y espero que tenga la prudencia para que eso no se convierta en una adicción. Pero necesitas el abrigo, no es posible, vemos ahí muchos reels se llama, ¿no?, de familias que están alrededor de la mesa, pero cada uno con su celular. ¿Sí? Cada uno con su celular. He visto en algún restaurante, ¿no?, una familia así, completa, un niño de 8 o 9 años con su propio celular, el de 11 años con su propio celular, la hija de 16 años con su propio celular, esperando que venga la orden que pidieron de la comida, ¿no? Y están todos con su celular ahí, listo. Hay diálogo, hay abrigo, hay afecto, hay cariño, hay interrelación, están socializando entre ellos. ¿Qué relación van a tener inclusive entre propios hermanos cuando ellos tienen distractores? Y hay que ser originales, ¿no?, en buscar cosas que hagan que ellos se interrelacionen. Y la palabra de Dios nos dice que debemos darle abrigo. Ese es abrigo, ¿no? El celular es frío. El celular es frío. Y otras cosas que nos pueden distraer también, ¿no? Otras cosas que nos pueden distraer. Y por último nos dice la palabra, pero gran ganancia es la piedad. Eso es algo que debemos practicar en nuestros hogares como creyentes. El Señor nos ha redimido para la eternidad, para la adoración de su nombre, para convivir en la eternidad con Él. Pero mientras tanto nos ha dado el ministerio de la piedad. ¿Qué significa el ministerio de la piedad? Que debe ser sensible a la necesidad de los otros y practicar. O sea, si tú trabajas, si tú tienes recursos, tienes que destinar por orden y mandato de Dios para practicar la piedad, para compartir con los demás. Esa va a ser la mayor lección para nuestros hijos, que ellos vean que lo que tú produces, que los recursos que tú tienes es para sustentar a tu familia, pero para practicar la piedad, para compartir con el que no tiene. Porque si no, tus hijos van a crecer con la sensación de que ellos tienen todos los derechos universales de la tierra y van a ser los próximos sindicalistas para traerse abajo el régimen, el sistema, pero nunca van a querer practicar la piedad, el compartir con los demás. Fáciles somos para pedir, para clamar por nuestros derechos, pero pocos somos de cumplir
nuestros deberes y practicar el ayudar al necesitado. Si nosotros practicamos estas cosas, que es el diseño original de Dios, estemos contentos y disfrutemos de la familia, ¿no? Disfrutemos, estoy aprendiendo eso, ¿no? A disfrutar de la familia. Estamos en la etapa de jugar ping-pong nosotros en la casa, ¿no? Y ahí nos damos duro con mi hijo, ¿no? Con mi esposa, ahí le damos duro, pero interrelacionamos, nos ayuda, también nos enojamos, nos picamos, no me gusta perder y todo, pero esas son memorias que van a quedar para la vida. Ese es el abrigo que el Señor me está pidiendo para mis seres queridos. Toma tiempo, sí, toma esfuerzo, sí. Llego a las 3, 4 de la tarde así cansado, queriendo ya irme al sobre a descansar, mi siesta y todo, y ahí está mi hijo con su raqueta, ping pong, me dicen, ¿no? Ping pong. Necesitamos darle abrigo a nuestros hijos. Tomen tiempo, padres que tienen hijos pequeños todavía, ¿no? Y los que ya estamos a punto de que despeguen nuestros hijos del nido, pues disfrutemos de ese tiempo también. Me he extendido mucho, que el Señor me los bendiga. Espero que la palabra de Dios sea de bendición para nosotros.